Buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida al webinar número 2. Hoy lo que vamos a tratar, la temática que vamos a trabajar el día de hoy es calidad de la energía. Contamos con la presencia de Carlos Salcedo, de la compañía de ingeniería Bulla y Salcedo, experto pues en la materia, que nos va a contar sobre los cambios de regulación que hubo pues propuestos por la CREC desde el 2019, pero que empezaron a aplicarse en enero de este 2022, cambios que implican en hacer un mayor control de las plantas de producción y de las compañías que tengan en su interior dispositivos que consuman energía, porque el tema no es solamente para compañías industriales, sino que compañías de servicios, de logística, hospitales, centros comerciales, universidades, pues por su comportamiento energético también emiten energía reactiva. Sobre ese tema es que nos vamos a centrar y sin más preámbulos, pues le doy el paso a Carlos para que nos cuente. Gracias, Juan José. Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Se está viendo la pantalla, ¿verdad, Juan José? No estás compartiendo todavía. No estoy compartiendo. Bien, vamos a compartir. Bien, es por aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí le estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Saludo de nuevo, buenos días. Vamos a entrar directamente a este tema de la energía reactiva. Vamos a comenzar por un resumen ejecutivo de la resolución CREC 015 de 2018. Y vamos a comenzar nuestro resumen recordando que la resolución CREC 015 trata el tema de pérdidas en el sistema de potencia, ¿cierto? Todo el tema de pérdidas, cómo se manejan, dado que en cualquier sistema de generación, transmisión, distribución de energía y uso final aparecen unas pérdidas. Tal será el impacto y la importancia que tiene el flujo de potencia reactiva, que amerita un capítulo completo de la resolución que, como bien lo hemos dicho, busca la máxima eficiencia del sistema eléctrico nacional. Entonces, de ese universo que es esta resolución, nos vamos a centrar en el capítulo 12 de la misma, que trata el flujo o el transporte de la energía reactiva. Bien, ¿qué es la energía reactiva? Simplemente la energía reactiva es un tipo de energía que requieren los equipos eléctricos para poder operar, pero que no se manifiesta en trabajo útil, ¿cierto? Esa es la definición. Ejemplo, un motor eléctrico. El motor eléctrico requiere la potencia reactiva, pero esa potencia reactiva finalmente no se manifiesta en una forma tangible de trabajo o en una forma tangible de energía, como lo es el movimiento, el desplazamiento, el sonido, la vibración, ¿cierto? La luz, la emisión de luz. Pero, sin embargo, sí necesita esa forma de energía que en el modelo matemático incluso es una variable imaginaria, pero que tiene un impacto en el mundo real y en el mundo medible, dado que eh, eh, hace que se toma una parte de la capacidad del sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene una capacidad y parte de esa capacidad tiene que finalmente tiene que invertirse o tiene que fluir en forma de esta energía reactiva. Y por eso la resolución CREC la regula, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son en pantalla estamos viendo un ejemplo para ver cuáles son, vamos a ver los tres postulados más importantes, o sea, un resumen ejecutivo de la resolución en su capítulo 12 sobre la potencia reactiva. Lo primero que debemos saber es que la resolución pone sobre la mesa o arranca un sistema de pago por exceso de transporte reactiva con un multiplicador inédito en el país, ¿verdad? Nunca antes se había tenido. Esta variable es una variable que se llama M, una M mayúscula, y esa variable M va a multiplicar mensualmente el valor de ese pago por transporte de energía reactiva, ¿verdad? Entonces, de tal manera que si hoy tenemos un pago 1, al siguiente mes ese pago será por 2, al siguiente mes será por 3,
Y así consecutivamente hasta que alcanza un valor máximo de 6, vamos a verlo en un ejemplo, permanece en ese valor de 6 durante 12 meses y luego vuelve a incrementarse en una unidad hasta alcanzar un valor tope máximo techo de 12. Entonces va a quedar mucho más claro con el ejemplo, pero esa es como la primera novedad, un factor que va a multiplicar en números sucesivos, enteros, el valor de lo que hoy se paga por energía reactiva. Primer postulado importante. El segundo postulado importante son los límites. ¿Cuál es ese límite? Los límites de potencia que quedan, digamos, penalizados dentro del marco de esta resolución. Y vamos a verlo mejor con un ejemplo. En este ejemplo, nuestro usuario, en un periodo de tiempo, consume 100 kilovatios hora. Esos 100 kilovatios hora son energía activa, ¿cierto? Kilovatios hora, energía activa que se transformó en trabajo. De esos 100 kilovatios hora, y ven ustedes que aparece un vector, es decir, una flecha que está indicando que se importa energía reactiva, que es la que está en color como naranja, de 50 kVAR hora para ese mismo periodo de tiempo. Este usuario está en el límite de la penalización. La penalización dice, para la liquidación de la energía reactiva inductiva, se tendrá en cuenta los usuarios que registren un consumo superior al 50% de la energía activa en cada hora. Por lo tanto, en este ejemplo, como este usuario no superó el 50%, sí debemos decir que está en el límite absoluto. Es decir, en pocas palabras, la energía reactiva inductiva se penalizará sobre la base de la mitad o del 50% de la energía activa. Ahora, si este usuario ya no importó o consumió esos 50 kVAR hora inductivos, sino que fueron 75, pues la penalidad será igual a la diferencia entre 75 y la mitad de su activa, es decir, 50. Para este caso serían 25 kVAR hora. Bien, ahora, lo siguiente que debemos ver es lo referente a la potencia reactiva capacitiva, que si bien no estaba ya estipulada en las normas técnicas en Colombia, pues ahora forman parte del marco regulatorio. Y dice por aquí, para la liquidación de la energía reactiva capacitiva, se tendrá en cuenta el 100% de la energía reactiva capacitiva transportada. Es decir, ya no se permite exportar energía reactiva, lo que significa técnicamente tener energía reactiva capacitiva, porque sin importar cuál sea el volumen de consumo de potencia activa, pues queda penalizado. En nuestro ejemplo, en el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos el usuario nuevamente 75 kVAR hora, lo cual le significa una penalidad de 25, pero tiene 50 kVAR hora capacitivos. Por lo tanto, la suma de los 25 más los 50 será de 75 kVAR hora. Ahora, la fórmula de la liquidación es la variable M. En el momento de este curso, de esta charla que estamos realizando, estamos en febrero de 2022. En este momento esa variable está en 2, pero ahora en marzo estará en 3. Entonces tendremos la variable M, hoy sería igual a 2 por el valor del exceso, en este caso sería 75, 25 inductivos, 50 capacitivos, por el valor de la distribución. En la factura de energía aparece la fórmula con la que se liquida la tarifa energética y la componente D mayúscula de distribución sería el siguiente factor en esta ecuación, la variable M, el exceso y la distribución. Así, digamos, de una manera muy sencilla, se puede estimar cuál es el valor mensual de pago de esa penalidad. Bien, esos son los límites. Cosas adicionales para tener en cuenta con respecto a las resoluciones, hay varias. Una importante, vamos a pensar que en nuestra instalación tenemos el problema, se está pagando la penalidad. Si se corrige el problema, la variable M permanecerá durante 3 meses en ese valor que quedó, así lo hayamos corregido. Luego de que en esos 3 meses consecutivos haya desaparecido la condición, la variable M automáticamente vuelve a 1. Ejemplo, este usuario que estamos estudiando
estamos en el mes de febrero, estará en 6, la penalidad estará pagando 6 por el valor de distribución por todos los KVARs de exceso. Y este usuario corrige, hace su corrección, ¿cierto? Hace su corrección. Sin embargo, la variable M continuará en 6 por 3 meses más. Para este caso será julio, agosto y septiembre. Para el mes de octubre, entonces, él va a venir a ver reflejado el efecto de haber hecho su compensación. Entonces, se corrige la condición, la variable M permanecerá en el valor que quedó durante 3 meses consecutivos más. Otro asunto interesante, el tema de los días. El mes tiene 30 días, 30, 31 días, depende del mes. Y la resolución permite, vamos a decir entre comillas, que aparezca el exceso durante 10 días, no tienen que ser consecutivos, ¿cierto? Si en esos 10 días hubo exceso durante esos 10 días, la variable M no va a aumentar. Si aparece en un 11º día la condición, pues entonces va a aparecer. Es una condición muy difícil de controlar porque realmente las instalaciones tienen comportamientos, en la gran mayoría de los casos, tienen comportamientos homogéneos, ¿verdad? Es muy difícil pensar en una condición extra normal que no sea típica en la que durante 10 días solamente haya aparecido la condición. Por lo menos no hemos encontrado el primero. Esta que estamos viendo de la energía reactiva, inductiva y capacitiva, técnicamente es probable, ¿cierto? De hecho, ya tenemos incluso 2 casos en estudio en los que aparece capacitiva e inductiva, incluso en la misma hora, ¿cierto? En la misma hora, en el mismo periodo horario. Bien, con eso queda bastante claro el tema. Al final vamos a tener algunas preguntas al final de nuestro webinar. Finalmente, para cerrar un poco esta parte técnica, por aquí tenemos una simulación de un caso real. Juan José va a presentar un caso de éxito real de implementación, no es teórico, es real, de cómo se resuelve el caso de penalización por potencia reactiva a través del mejor modelo disponible hoy en el mercado, que es a través de la renta, ¿cierto? A través del renting. Basta decir que en este cuadro simplemente cuando se traen los números al espectro o al perímetro, mejor, de un año, las cuentas digamos, son más visibles. Por ejemplo, vimos que si este primer rectángulo que ustedes ven allí es, incluso me voy a tomar aquí el atrevimiento un poco de hacer esto. Y si pensamos que este año en el que estamos estudiando, que está en pantalla, es el año 2022, la penalidad en enero, el valor M será de 1, aquí será de 2, el siguiente mes será de 3, luego de 4, luego de 5, y luego permanecerá en 6 durante 12 meses. Y si hacemos la sumatoria de esto, si hacemos la factorización, ¿cuántos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, vemos que el acumulado de ese primer año es de 57. Es decir, si la multa hoy es de 1 millón de pesos, al cabo o la suma de lo que costó en el primer año será de 57 millones. Para el siguiente año será de 99, para el siguiente año será de 144 y de allí en adelante será de 144, que simplemente será 12, el valor máximo de la variable M, por los 12 meses que tiene el año. De esta manera se puede ver fácilmente cuál es el impacto económico que tiene el impacto que tendría el escenario de no compensación. Juan José lo va a mostrar y mejor hacerlo con un caso real, ¿cierto? El caso que va a presentar él es un caso real. Finalmente, en el tema técnico hay unas buenas prácticas de compensación. Esta diapositiva vamos a pasarla. Esta la vamos a ver, y es, ¿qué es lo que sucede con las pérdidas? Hay algo muy interesante, muchas veces nos enfocamos en hacer la compensación para poder quitarnos la penalidad, pero resulta que al interno hay un impacto con las pérdidas. Cuando en una fábrica, si este escenario si este escenario de la izquierda es el escenario de nuestra instalación,
El hecho de colocar la potencia, la compensación, de por sí estamos reduciendo las pérdidas del sistema porque estamos evitando el transporte de energía reactiva desde la red. Vamos a pensar en un usuario en una fábrica, una industria de alimentos, por poner un ejemplo. La industria de alimentos se caracteriza por la diversidad de las cargas. Hay muchas cargas, vamos a decir, están dispersas, distribuidas, de pequeñas potencias. Un ejemplo opuesto, diametralmente opuesto, puede ser, por ejemplo, una siderúrgica, ¿cierto? En una siderúrgica tenemos una gran carga que está concentrada, que generalmente es las cargas de fusión, ¿cierto? Los hornos eléctrico-cuchara. Son una sola carga que perfectamente puede describir potencias del orden de los 35, 45, 50, 60 megavatios. Una sola carga. En la industria de alimentos tenemos muchas cargas distribuidas, mucho más pequeñas, y un valor típico para un motor de arrastre de una banda transportadora puede estar en 1 o 2 caballos de fuerza, ¿cierto? Que de hecho puede estar incluso por debajo de un solo kilovatio. De esa manera, una de las claves de la compensación es la definición de la buena arquitectura, esa es una buena práctica, y es definir el punto estratégico de dónde se va a hacer la compensación. Cuando esa evaluación se hace teniendo en cuenta las pérdidas internas dentro del usuario, no solo, el usuario ya va a hacer una inversión a través, por ejemplo, de una renta. Entonces, digamos, el gasto está dado, y solamente con una afinación estratégica del punto donde se van a colocar donde se van a instalar más bien el sistema de compensación, hay un beneficio adicional en términos de las pérdidas, porque internamente también dentro de la instalación fluye la potencia reactiva, que significa flujo de corriente, un vector, más bien una magnitud adicional de la corriente por efecto de la potencia reactiva, que al final redunda en pérdidas por corriente cuadrado por resistencia, ¿cierto? Es un tema técnico. Las cargas típicas con bajo factor de potencia, vamos a decir, están básicamente los motores. Recordemos que si ustedes consultan, por ejemplo, en la unidad de planeación mineroenergética, en la UPME, hay un documento muy interesante sobre motores, y cerca del 70% de las cargas industriales en el país son motores eléctricos, ¿cierto? Los motores se llevan el 70% del consumo eléctrico en la industria. Por lo tanto, es un renglón muy importante a analizar. Y los motores se comportan, o su factor de potencia se comporta de acuerdo al nivel de carga que tenga el motor. Encontramos en la gran mayoría de los casos que los motores están sobredimensionados también para la carga que necesitan, para la carga mecánica que necesitan operar. Y eso inmediatamente impacta en el factor de potencia. Un motor a plena carga perfectamente puede tener un coseno phi o factor de potencia por desplazamiento de 0.85, pero solamente al 75%, con un 25% menos de carga, el factor de potencia ya está en 0.8. Y así empieza también a crecer la magnitud de potencia reactiva. Las lámparas fluorescentes que ya poco se utilizan, las lámparas de descarga que ya no se utilizan, solamente para tenerlo como referencia, un horno de inducción, un horno eléctrico, factor de potencia de 0.8, pero digamos, ustedes pueden ver allí en esa diapositiva que el horno eléctrico o el horno de arco casi que tiene el mismo factor de potencia de un motor al 75% de carga. La diferencia está en el peso y en el volumen de la potencia. Un horno eléctrico perfectamente puede demandar 45 megavatios, y un motor eléctrico pues puede estar del orden de los 100, 200, 300 kilovatios. Entonces el impacto, a pesar que tienen el mismo factor de potencia, el impacto en el sistema es muy diferente. Todo esto es, digamos, campo del análisis que debe hacerse en todas las instalaciones para definir tanto la tecnología óptima como el punto óptimo de compensación, y claramente el mejor modelo financiero. Esta gráfica, para ir cerrando, nos gusta mucho, porque en el mundo eléctrico conocemos bastante bien el triángulo de potencia, pero
es muy importante recordar que la corriente se comporta como se comporta la potencia. El voltaje, la tensión es fija, es el sistema de referencia en el sistema de potencia, pero es la corriente la que toma la forma de la potencia, ¿cierto? Por lo tanto, si existe una potencia activa, reactiva y una potencia aparente total, pues es porque existe su reflejo en corriente. Existe una corriente activa, una componente reactiva de la corriente y claramente una corriente total. Es muy sencillo, en este diagrama fasorial muy sencillo, simplemente darnos cuenta que a medida que crece la corriente reactiva, por efecto de los reactivos, del factor de potencia, pues también crece la corriente total, ¿cierto? Es gráfico, es supremamente, es bastante evidente. Y si crece la corriente total, pues crecen las pérdidas por I cuadrado R, de hecho crecen al cuadrado de la corriente y por lo tanto tenemos un impacto en la eficiencia del sistema. Bien, ¿cuál es el sitio óptimo para hacer la compensación? Entonces, este es un caso. Este es el caso de la compensación global. Tenemos 4 cargas, en este caso son motores eléctricos, y se está pensando en una compensación en un punto común para esas 4 cargas. Esta solución tiene una ventaja y es que probablemente la solución, su costo inicial, el valor presente de esta solución puede ser menor, pero internamente prevalecen las pérdidas del sistema. ¿Por qué? Vamos a pensar en esta última carga. Esta última carga necesita sus reactivos, ya lo vimos, y los reactivos tendrían que viajar desde el compensador hasta esa última carga, congestionando esta distribución describiendo pérdidas en ese conductor, ¿cierto? En ese cobre, aluminio, lo que se esté utilizando como conductor. De esa manera, existiría una compensación intermedia, que sería instalar un compensador en este punto y otro en este punto. Ese sería un término medio. De tal manera que ya no hay penalidad y las pérdidas internas se minimizan, y con un modelo financiero como la renta, probablemente el costo de instalar dos equipos se diluye en la renta, haciendo el ejercicio técnico-económico más óptimo. El siguiente sería instalar finalmente en cada una de las cargas un compensador que, si bien elimina por completo las pérdidas, pueda que tenga una inversión inicial mayor. Esto siempre va a depender de la instalación, siempre va a depender. Tenemos casos en los tantos años de experiencia que tenemos casos en los que la única solución era esta, justamente. Voy a poner un ejemplo, el típico campo petrolero en Colombia, ¿cierto? En el mundo de los petróleos, en Colombia, la topología es muy similar, es muy parecida, en donde tenemos pozos de extracción, ya sea con bombas electrosumergible o con machine, en las que las cargas están eléctricamente en puntos muy alejados del punto donde se genera la energía. Por lo tanto, la compensación puntual definitivamente es la mejor opción. Tenemos otros casos ya no en campos petroleros, en industrias mucho más pequeñas, en donde finalmente el usuario, al hacer la compensación, también está repotenciando el transformador. Y es un punto de estudio importantísimo, porque si la planta va a crecer, llega un momento en que hay que tomar una decisión. O compensamos y conservamos nuestra subestación, o simplemente repotenciamos todo. Y las dos cosas tienen dos costos muy diferentes. Entonces, esto de la compensación entra a jugar de una manera supremamente notoria en el tema de la mejora de la infraestructura actual y también de las proyecciones de crecimiento en nuestras industrias. Bueno, Juan José, este sería el resumen como ejecutivo técnico del tema de compensación reactiva. No mencionamos el tema de los armónicos. El tema de los armónicos, la distorsión armónica, que hoy es un problema incluso es un problema mucho más difundido que los mismos reactivos, porque las cargas cada vez son más electrónicas.
o cada vez hay más drives, más variadores de velocidad. Las máquinas que los industriales compran cada vez son más electrónicas, más automatizadas, y de pronto el costo de los reactivos se pasa ahora al tema de los armónicos. Probablemente tengamos una resolución en la que, no, tal como se hizo con los reactivos, es muy probable que se tenga y se multe también por temas de armónicos, que de hecho existe la norma técnica, ¿no? La norma técnica colombiana, partiendo por la NTC 5001, ya hay límites para cumplir con los armónicos, con todos los demás inconvenientes. Hay muchas instalaciones que incluso pierden producción por paradas por armónicos. Entonces el impacto económico es directo. Juan José, Perfecto, eso bueno. sería por lo pronto. Agradecemos pues mucho ahí todo este tema técnico, Carlos. Voy a proceder a proyectar un ejemplo real de un proyecto que hicimos con Luis Salcedo en una siderúrgica. Básicamente los números acá los vamos a proyectar. Es un proyecto que está en ejecución en este momento con un arranque esperado para enero de 2023. Ese sería el mes cero en el cual nosotros arrancaríamos, y en ese momento el M ya sería de 8, ¿sí? El cliente hoy está teniendo una penalización de 15 millones por inductiva y 12 millones por capacitiva, en total 27 millones 96 mil pesos. Y cuando ya se le empieza a aplicar este factor, estamos hablando de que el ahorro en enero del año entrante, o la penalidad más bien, es de 217 millones y sigue creciendo hasta llegar a un M de 12, ahí se estabiliza en 325 millones 152 mil pesos, ¿sí? Estas es las penalidades que se tienen proyectadas para este cliente. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos una modelación utilizando la metodología de valor presente neto, en la cual comparamos tres escenarios. ¿Qué pasa si el cliente se queda sin hacer correctivos? ¿O qué pasa si hace correctivos? Y hay dos formas de hacerlo: o lo compra con recursos propios o lo hace a través de un modelo de renting. Para hacer estas modelaciones tenemos estos datos de entrada, tenemos unos seguros estimados, pues en caso de que el cliente haga la inversión con recursos propios, tendría que pagarle pues unos seguros multirriesgo a esos equipos. Estábamos hablando de unos equipos por un valor de 3.241.000 euros, a una TRM de referencia de 4.500 pesos nos daba una inversión total de 14.587 millones en CAPEX, es decir, en equipos. Y tenemos también unos mantenimientos anuales estimados de 646 millones de pesos año. Un costo de repuestos más o menos de 83.300 euros, unos repuestos críticos que se contemplaban desde el principio, desde la compra, para garantizar pues que si hubiera una falla de un repuesto de estos críticos, hubiera la forma de reemplazarlo inmediatamente y no tener una contingencia mayor, o con una parada pues de los equipos. Nos comparamos contra un costo de oportunidad relativamente bajo, pues del 8% efectivo anual. Este es el valor contra el cual nos vamos a comparar con la figura de comprar con recursos propios, es decir, cuánto cree el cliente, cuánto estima que le cuesta su dinero en el tiempo. Lo estimó en un 8%, hicimos un ejercicio a 4 años, donde al final del renting había un valor de salvamento del 14%. Contemplamos un horizonte de 10 años, que es el tiempo de depreciación de los equipos, un impuesto de renta del 35% según la reforma tributaria pues del año pasado, y empezamos entonces a hacer estos comparativos de caja de valor presente neto, que nos arrojaron los siguientes resultados. No hacer correctivos implicaba que en multas en el primer año, es decir, en 2023, en total el cliente terminaría pagando 3.630 millones, en el 2024 4.057, y esto va a ir progresando hasta llegar a un valor en el año 10 de 5.553 millones. Aquí el componente de incremento es el componente de aumento de tarifa en energía, lo asumimos en un 5%, y nos da pues todo este flujo que, como vemos, es negativo porque son multas para el cliente y traídas a valor presente,
pues este valor nos da a hoy una pérdida para el cliente de 25.285 millones de pesos, valor exageradamente alto. Ahora, ¿qué pasa si el cliente hace entonces la inversión con recursos propios y compra el sistema? Entonces va a hacer una inversión acá de casi 15.000 millones. Ese valor va a tener los siguientes gastos a cargo. Va a tener una depreciación, es decir, repartir este valor entre 10 años, depreciación línea recta. Va a tener a cargo un pago de seguros y va a tener un costo de mantenimientos preventivos y correctivos asociados, pues con un incremento también del 5% como incremento del IPC proyectado. Estos tres valores sumados me van a dar el gasto que el cliente tiene para utilidad antes de impuestos, es decir, para disminuir la base gravable con la cual se liquide el impuesto de renta. Entonces, año a año vamos a sumar esos gastos y esos gastos van a representar un beneficio tributario, es decir, ese gasto multiplicado por la tasa de impuestos de ese año me va a dar un flujo positivo, que es lo que el cliente va a dejar de pagar en impuestos por tener estos gastos a cargo. Vamos a tener acá también contemplado un costo de oportunidad, que es básicamente el valor de la inversión por este 8% de costo de oportunidad que asumimos para este caso puntual, y estamos hablando de que se va a generar entonces un flujo negativo de 1.167 millones, es decir, el cliente por invertir 15.000 millones acá deja de recibir 1.167 millones de pesos al año. Eso lo tenemos como flujo negativo. Y tenemos acá como flujo positivo también el ahorro en las multas, es decir, estos ahorros que trajimos o que vimos en el cuadro anterior, los trajimos año a año, también haciendo un incremento del costo de la energía del 5%, y nos va a dar un flujo positivo durante cada uno de los años. En total traemos todos estos valores pues a un flujo de caja. En el flujo de caja contemplamos todos los ítems a excepción de la depreciación, porque la depreciación genera un impacto contable, más no es una salida real de dinero de la compañía. Me suma esta depreciación para el gasto y por ende para el beneficio tributario que también se deriva de allí, pero en el flujo de caja pues no cuenta porque no es una salida real de dinero. Trayendo todos estos flujos a valor presente neto, vemos que aunque el proyecto tiene un valor grande, pues desde el primer año va a dar un flujo de caja positivo. O sea, esto lo primero que nos indica es que es mejor hacer la inversión que quedarse sin hacer nada. Trayendo todos estos flujos a valor presente neto, pues nos da un BPN positivo de 3.193 millones. Así tengamos un flujo positivo, pues la inversión aquí es supremamente grande y estamos comparándonos contra un costo de oportunidad bajito del 8%, cuando lo normal de las industrias debe estar por los lados del 12, 14%. Ahora, miremos qué pasa en este mismo ejercicio si montamos el modelo en renting. El modelo en renting nos indica que durante los 4 primeros años hay a cargo un pago de canon mensual. No hay depreciación porque los equipos son nuestros, son de Connex, no son del cliente. No hay pago de seguros ni de mantenimientos porque ya están empaquetados, ya están incluidos dentro del canon de renting. Entonces, durante estos 4 primeros años, este va a ser el único rubro que vamos a tener como gasto. Y al final de este año 4 contemplamos pues un valor de compra del sistema por un residual del 14%, y este valor va a ser el que el cliente contabiliza de ahí en adelante en sus estados financieros. Sobre este valor va a arrancar entonces a hacer depreciación, a pagar seguros y a pagar los mantenimientos, porque ya el renting en este momento terminó. Esto es en el evento de que el cliente se quiera quedar con el sistema, porque también puede suceder que hagamos una repotenciación de los equipos y nos tiremos a un plazo superior, pero digamos que contemplamos que el cliente adquiere los equipos al final. Entonces, durante los 4 primeros años vamos a tener gastos de renting. Durante los siguientes 6 años va a ser un modelo similar al de compra, donde el cliente va a tener a cargo un gasto por depreciación, otro por seguros y otro por mantenimientos. Sobre esta misma estructura de gastos también calculamos el beneficio tributario, es decir, cuánto impacta este 35% en ese nivel de gastos, que nos genera un flujo positivo por ahorro en impuesto de renta, y vamos a tener también los ahorros en las multas como flujo positivo. En este año puntual, en el año 4, contemplamos esta compra del bien. Entonces, durante los 4 primeros años o los 3 primeros años vamos a tener gasto de renting y vamos a tener estos ingresos positivos del beneficio tributario y del ahorro en las multas. Y en el año 4, pues sí vamos a tener un flujo negativo,
por el impacto de hacer esta compra al final del año. Es el único año donde nos da flujo negativo y de ahí en adelante pues sigue dando flujo positivo, despreciando la depreciación, tal cual hicimos pues en el ejercicio anterior. Todos estos flujos los traemos a valor presente neto y nos da un BPN de 12.766 millones, ¿sí? Es decir, que no solamente tenemos flujos positivos todos los años, sino que el valor traído al presente sería de 12.766 millones. Resumen entonces del negocio. No hacer correctivos implica un BPN negativo, es decir, una pérdida para el cliente hoy de 25.000 millones. Hacer la inversión con recursos propios generaba un BPN de 3.193 millones positivo y hacer un ejercicio de renting donde no hay que hacer inversión, no se toque el endeudamiento y donde nosotros además nos encargamos de los servicios y de los seguros y los mantenimientos, representa entonces un BPN de 12.766 millones. En comparación con el BPN de recursos propios, estamos hablando de que hay un 400% más de beneficio si se hace una figura de renting versus comprar con recursos propios. O sea, como ven, el impacto es impresionante, no solamente desde lo técnico en el ahorro en multas, sino desde lo financiero, sacando este negocio adelante. Con el modelo de renting, pues le representó al cliente un BPN positivo durante todo el negocio. Este es básicamente pues un ejercicio real, numérico de algo que hicimos. Claramente todos estos sistemas son particularizables a cada cliente, no hay dos montajes iguales, tienen un gran componente de ingeniería, no es solamente poner equipos, sino que el componente de ingeniería yo diría que puede ser el 80% del proyecto, no en costo, pero sí en importancia, porque hay que definir bien cuáles son los equipos que se van a montar y para eso hay que hacer un análisis exhaustivo en el modelo de producción o en las actividades de producción que tiene cada cliente. Ahí es donde vemos una fortaleza muy grande de trabajar con Bulli y Salcedo, por dos cosas. Primero, porque tienen pues toda la experiencia del mundo en este tema, han hecho los montajes de calidad de la energía más grandes que hay en el país. Y lo segundo es que no están casados con ninguna marca, ¿sí? Es decir, no van a ir a ofrecer un portafolio de un fabricante como sucede con los demás, sino que pueden armar una solución mixta en cuanto a marcas, en cuanto a tipos de equipos, y lo que hacen es un traje a la medida que se acomoda perfectamente a lo que el cliente tiene hoy, a su proyección, y de hecho se están contemplando ya las futuras, los futuros ajustes que podría hacer la CREG para el tema de armónicos, que hoy digamos que no se están cobrando, pero que muy seguramente en un futuro próximo, en 2-3 años ya podrían estar empezando a verse. Entonces, el montaje de un sistema de este tipo contempla el hoy y también pues parte del mañana. Son sistemas modulares que en la medida que la compañía vaya creciendo y vaya modificando, vaya aumentando su capacidad de producción, pues también podemos ir agregando módulos de la misma manera para controlar el tema de calidad de la energía. Entonces, con este partner tenemos una ventaja estratégica importante porque van a ir a darle al cliente la solución que requiera, no a vender el portafolio de un fabricante. Y esto es bien importante. Partimos de la consultoría, de un tema de ingeniería detallada bastante importante y pues digamos que en un tercer nivel, no es que no importe, pero digamos que es menos importante respecto a los otros dos, está el fabricante con el que vamos a trabajar. Ahora bien, el fabricante con el que trabajamos esta solución es un fabricante finlandés que se dedica única y exclusivamente a producir equipos para calidad de la energía. No es un fabricante que tiene un montón de líneas de negocio y dentro de esas líneas está el tema de calidad de la energía, sino que se dedica única y exclusivamente a esto. De hecho, contractualmente, cuando hacemos este tipo de montajes, ellos se comprometen a que el equipo o el sistema que vayamos a montar va a corregir el factor de potencia. Entonces el cliente va también muy a la fija, va muy seguro porque estos sistemas están probados. Abrimos entonces un espacio pues para que hagan preguntas. Arriba al lado derecho pues hay un icono que es como un globito con un signo de interrogación, por ahí pueden hacer entonces las preguntas. Vamos a ver si ya hay algunas preguntas que hayan hecho. Aquí nos preguntan qué pasa con la energía reactiva
cuando se hace una implementación de un sistema de energía fotovoltaica, de energía solar? Muy buena pregunta. Cuando una empresa decide hacer autogeneración, no solamente con fotovoltaica, sino con cualquier otra metodología, pues con térmica o con eólica y demás, lo que hace es dejar de consumir energía activa de la red, porque la va a generar por sí mismo. Recuerden que la norma lo que dice es precisamente, lo que empieza a penalizar es la relación entre la activa y la reactiva. Entonces, si nosotros tenemos ese cociente donde la energía activa disminuye, al tomarse, pues la energía activa tomada de la red disminuye porque la estoy generando, pues esa relación de activa-reactiva se me va a desbalancear y quiere decir que la reactiva se va a disparar. Es decir, cuando un cliente se decide por hacer sistemas de autogeneración, pues va a disparar el efecto de la reactiva en su interior. No sé si hay algo que quieras agregar ahí, Carlos, No, en perfecto, cuanto a lo Juan. técnico. Muy bien, solamente que cuando hacemos un proyecto solar, lo que queremos es justamente cuidar la activa y los costos asociados, empezando por el espacio del terreno, el espacio de la cubierta, si estás en un centro comercial, el insumo escaso, el que uno cuida y tratas de aprovechar hasta el último centímetro es el espacio, ¿cierto? Espacio en cubiertas, espacio en terreno, luego los paneles, vas y buscas los de mejor eficiencia tratando de capturar. Y todo este ejercicio termina, voy a decir entre comillas, arruinándose un poco cuando llega la penalidad, porque tenemos varios usuarios que al final dicen, pues hombre, ¿qué hago? Programan los inversores para que los inversores generen la reactiva, pero es un ejercicio en el que te rompen los números iniciales con los que se construye el proyecto solar. Uno construye las solares para ahorrar, ¿cierto? Y no montar una cosa grande y costosa para ponerte a hacer reactiva. Entonces fue exactamente lo que acabaste de decir. El usuario tiene ya un consumo de reactiva, baja la activa, por lo tanto se modifica la relación y hay muchos casos. Ahora, hay otro tema de compatibilidad electromagnética y es que las plantas solares son electrónicas, ¿cierto? Realmente son electrónicas. O sea, lo que finalmente está conectado al sistema, lo que está pegado a la red, es un equipo electrónico, no es una máquina rodante como en la generación tradicional. Y eso tiene sus temas para revisar, ¿cierto? Uno, la estabilidad. En el momento, en la generación tradicional, los ingenieros manejamos el famoso término de la masa rodante, ¿cierto? Y es que las máquinas mecánicamente almacenan energía. Cuando ocurre una contingencia eléctrica, las máquinas tienen suficiente energía almacenada mecánica, lo que no sucede con un equipo electrónico. El equipo electrónico no tiene esa fuerza para responder ante una perturbación como si lo tiene la tradicional, un punto. El otro punto es los armónicos, otra vez tocándolos, como son equipos electrónicos, ellos, dependiendo de la marca, el modelo, de la calidad, porque pues vemos de todo, pero tienen muchas veces ese problemita de la alta frecuencia con el sistema. Cuando se coloca una compensación tradicional de reactivos, muchas veces pues la incompatibilidad pasa de todo. Tenemos casos en los que se han dañado inversores costosísimos. Tenemos casos donde el compensador pues no compensa porque se pone en alarma por la distorsión y tenemos casos donde no se puede hacer la compensación completa. Volvemos, Juan José, al tema de un buen análisis, porque realmente no, ninguna tecnología es buena ni ninguna es mala, ¿cierto? Todas son buenas, lo que hay es que saberlas aplicar. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tanto bajaron en la norma los límites de tolerancia? Sí, es buena pregunta. Al final el límite inductiva, de reactiva inductiva quedó igual, que es el tema de la mitad de la reactiva con respecto a la activa, así estaba antes. Lo que llega nuevo pues es la capacitiva, cero tolerancia, como te dicen, ¿no? Y realmente así quedó, porque un solo KVAR hora, uno solo en una hora, ya digamos, queda marcado para la penalización. Entonces las tolerancias han bajado mucho. Ahora hay otro tema, digamos, con respecto a la anterior norma, y es que de por medio tenemos también el código de medida, ¿cierto? La resolución CREC 038. Y el código de medida, pues sabemos, es un código que pues tiene nuevos estándares
en el tema de la medición, ya en el tema de medida, tenemos, por ejemplo, lo de la medición en 4 cuadrantes. Y digamos que los operadores de red tienen total visibilidad hoy por hoy de los flujos de potencia activa, reactiva, importada, exportada en los usuarios. Perfecto, tenemos acá otra pregunta. ¿Los armónicos impactan el factor de potencia? ¿Hay que corregirlos ya o da espera a la normativa? Impactan el factor de potencia. Ahora, el factor de potencia total, el factor de potencia como la relación entre potencia activa y aparente, realmente incluye dos factores. El factor de el coseno phi o el factor de potencia por desplazamiento, pero también incluye el factor de distorsión, que despreciando la distorsión armónica en tensión, pues estaría en términos de la distorsión armónica en corriente. Entonces el factor de potencia sí está impactado por los armónicos. Sin embargo, digamos, a la luz de hoy de la resolución, pues lo que se penaliza es justamente la potencia reactiva en frecuencia fundamental. Pero sí impacta. Y cuando decimos impacta, volvemos al tema de nuestras pérdidas internas. Entonces, pueda que no tengamos la penalidad, pero una buena pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo hoy en nuestra planta por armónicos? El calor adicional de los transformadores, los motores que se queman cada 6 meses, los variadores de velocidad que tenemos que estar cambiando porque se queman, se dañan, ¿cierto? Eso tiene un costo también. Perfecto. Bueno, por acá nos preguntan, ¿qué tenemos que hacer para implementar estas soluciones? Pues no, básicamente, como les contábamos, estos son sistemas que se hacen a la medida, es decir, no es una solución estándar, no es que vayamos a enviar un catálogo y que vaya a una tabla donde diga que dependiendo de cada industria cuánto consume, pues la solución vale tanto. Es un trabajo de ingeniería bastante detallada, como les decía. La invitación es a que empecemos a generar estas reuniones ya de tipo técnico, donde se hagan diagnósticos de las compañías. Importante que tengan en cuenta algo, como cambiaron los límites, puede que las compañías que no pagaban energía reactiva antes, hoy sí lo tengan que hacer y lo van a empezar a ver apenas en las facturas de energía. Muchas veces uno pregunta, venga, ¿cómo está con este tema de la reactiva? No, estoy bien, es hasta diciembre de 2021, pero a partir de enero de 2022 las cosas cambiaron, entonces la invitación es a que hagan una revisión del tema. Las soluciones pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes, dependiendo del tamaño de la compañía. Es decir, nosotros lo que hacemos es entregar una solución completa, y que se acomode a las necesidades de la compañía, y bien importante también viendo pues las proyecciones que tenga de crecimiento, para que la solución no quede ni sobredimensionada ni subdimensionada, sino que sea pues un real traje a la medida. Los invitamos entonces a que a través de sus gerentes de cuenta empecemos ya a generar los espacios o a pedir las reuniones ya de tipo técnico para que empecemos a revisar estos temas. Lo importante es que, como ven, nosotros entregamos una solución técnico-financiera, es decir, muchas veces en las compañías lo técnico tiene relevancia, pero cuando llevan estos proyectos a un comité financiero, a una gerencia o a una junta directiva, muchas veces los proyectos no pasan, porque como es un dolor que no están sintiendo hoy, pues creen que no va a aparecer mañana, y muchas veces cuando ya quieren acceder a las soluciones, la decisión se toma de pronto de manera tardía, están pagando ya muchísima multa, y hay que tener en cuenta que esta tecnología toda es importada, es decir, hay unos tiempos de implementación que pueden ir entre 4 y 12 meses dependiendo del tipo de solución. Entonces hay que irse preparando desde ya, casi que para hacer los montajes en el segundo semestre, y que el año entrante, cuando ya la EMI arranca alta, que arranca en 7, 8, no los aporree pues tanto con estos cobros de penalidades. Agradecemos pues el habernos regalado pues este tiempo y este espacio a todos los asistentes. De igual manera pues a Carlos Salcedo, esperamos que haya sido de su agrado y de su interés, y creo que aprendimos bastante, Carlos. No, aprendí yo. Juan José, una pregunta final. ¿En el ejercicio que hiciste, está contemplado el incremento del precio de la energía? Sí, Está contemplé ahí, un ¿verdad? incremento del 5%, porque al igual que crece la activa, pues crece la Exactamente. reactiva. Proyectamos con un 5, que es demasiado conservador, porque cuando se mira Ujú.
el promedio de los últimos 20 años, el incremento promedio es del 8%, trabajamos con un delta del 5% para hacer ácido el ejercicio, es decir, que si el incremento se desborda, pues va a ser muchísimo más el ahorro. Importante que este modelo de renting tiene un canon fijo que no depende de cuánta energía reactiva se genere, ni de si pasó algo con la tarifa de energía, es decir, si los costos energéticos se disparan, el canon de renting no se va a disparar. Nosotros lo calculamos es con base en el costo de los equipos a hoy y los mantenimientos. Si bien el ejercicio está en dólares, en euros, perdón, todo lo modelamos en pesos y lo convertimos a pesos porque todas las compras las hacemos de manera local. Y esto, pues, de cierta manera lo que hace es estabilizar, pues, el costo energético de las compañías. Perfecto, Juan José, muchísimas gracias. No, Quedamos y Carlos, totalmente al servicio de todos los usuarios, de todos los clientes, colocando todos nuestros tantos años de experiencia a su servicio. Cuenten con ella. Muchas gracias por el espacio, Juan José. bueno, feliz día para todos. Feliz Hasta día. Gracias. luego. Chao.